Entonces, hoy necesito que ustedes conozcan el concepto de entalpía, el concepto de energía interna. Necesito que eso lo manejen bien. ¿Lo manejan bien, sí o no? ¿Qué era la entalpía? Variación de calor. No. La presión constante sería. A ver cómo se dice, ¿cuál es la definición? Si no me equivoco, es la variación de calor a presión constante. Es la variación de calor absorbido o liberado mediante un proceso, ¿sí? A presión constante. Eso es la entalpía, ¿sí? Muy bien. Si ustedes no dicen a presión constante, no están hablando de entalpía, están hablando de otra cosa, ¿sí? Tienen que tener bien en claro eso, ¿sí? Cuando una reacción libera calor, ¿qué tipo de reacción es? Exotérmica. Bien, Exotérmico. y cuando absorbe, Endotérmica. endotérmica, ¿sí? Muy bien. Cuando una reacción, ¿sí? Cuando la variación de la energía interna en una reacción es mayor a cero, ¿qué le está pasando? Está absorbiendo calor. Es mayor a cero. Está absorbiendo calor. ¿Cómo? Calor nada más, dije energía interna, ¿sí? Variación de energía interna igual a calor más trabajo. O sea, ¿alcanza a decir que está absorbiendo calor nada más si la variación de la energía interna es mayor a cero? ¿O qué tengo que tener, qué tengo que tener en cuenta? Que también está recibiendo trabajo. Que Entonces. puede ser, ¿sí? Lo que se dice es que la ganancia neta de energía interna es mayor a cero. Cuando hablamos de ganancia neta tenemos que saber que es la relación que existe entre el calor y el trabajo, ¿sí? No solamente eso. Una de las cosas que se tienen que acostumbrar y se lo tienen que meter en la cabeza es que no todo es lo mismo. Que ustedes me quieran decir algo de una manera y me lo dicen de otra, está mal, ¿sí? Y así les va a pasar. Cuando ustedes vayan a rendir un oral y al profesor le digan cualquier mierda, y el profesor les diga lo que me dijiste fue una mierda, y ustedes digan, no, pero yo quise decir lo que vos decís. No, pindonga, dijiste otra cosa, está mal, ¿sí? Eso tienen que saberlo y lo tienen que tener en cuenta. Las definiciones para algo están y los conceptos para algo existen. Yo siempre les digo lo mismo. ¿Está bien que lo puedan explicar con sus palabras? Sí, está bien, pero no quiero que me lo expliques con tus palabras. Quiero que lo expliques con el vocabulario técnico adecuado, ¿sí? Que para eso lo estamos aprendiendo, ¿sí? Y así va a ser toda la carrera, ¿estamos? No solamente lo que vean conmigo. Ley de Hess. Para conocer la ley de Hess, ¿sí? Para conocer la ley de Hess, ustedes deben conocer el concepto de entalpía, ¿sí? Y para conocer la ley de Hess, tienen que tener bien en claro lo que vimos la clase pasada, que tiene que ver con la entalpía estándar de formación o la entalpía estándar de reacción, ¿sí? Y básicamente lo que dice la ley de Hess, básicamente lo que dice la ley de Hess, es que en un proceso termodinámico, no importa, ¿sí? Si lo hacemos, ese proceso termodinámico sucede en un paso o en varios pasos, ¿sí? En un paso o en varios pasos, la suma de las entalpías estándar, ¿sí? De reacción de cada uno de estos procesos termodinámicos, ¿sí? Va a ser igual, ya sea en un paso o en muchos pasos, ¿sí? Entalpía estándar de reacción para pasar de reactivos a productos, ¿sí? Si yo paso directamente de reactivos a productos, ¿sí? O si antes de pasar a los productos tengo un intermediario, dos intermediarios o tres intermediarios hasta alcanzar los productos, ¿sí? O sea, yo tengo 4 o 3 sustancias intermedias, a mí no me importa porque la entalpía estándar de reacción va a ser la misma, ¿sí? O sea, la entalpía estándar de reacción va a ser la misma. Hay una entalpía que es H1, que es la que me convierte a los reactivos en intermediario A. Hay una entalpía que se llama H2, que me va a convertir al intermediario A en el intermediario B. Hay una entalpía que se llama H3, que me va a convertir al intermediario B al intermediario C. Y hay una entalpía
H4 que me va a convertir al intermediario C en los productos. ¿Sí? O sea, todo este que está acá es el camino que tiene que seguir la entalpía, la reacción. ¿Sí? Lo que me dice la ley de Hess es que si los reactivos se hubieran convertido directamente en productos, sin hacer todos estos pasos de intermediarios, bueno, la entalpía estándar de reacción sería lo mismo. O sea, H1 más H2 más H3 más H4 es igual a la entalpía estándar de reacción. ¿Sí? Eso dice la ley de Hess, que está relacionado con todo lo que nosotros veníamos viendo anteriormente. Vimos que la variación de entalpía, ¿sí?, solamente dependía del estado final y del estado inicial. O sea, solamente dependía de la entalpía de los reactivos y de la entalpía de los productos. Bueno, esto es lo mismo. Lo único que hacemos es ponerle nombre y se llama ley de Hess. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón. El calor de la reacción total es igual a la suma algebraica de los calores de los distintos pasos. ¿Sí? Esta suma será idéntica al cambio de calor si la reacción se lleva a cabo en un solo paso, que es lo que escribí recién. ¿Sí? Esto es lo que determina la ley de Hess. ¿Sí? Bien, fíjense, otro ejemplo, no exactamente el mismo. ¿Sí? Yo tengo carbono grafito, a ver, tengo carbono grafito, ¿sí? Carbono grafito, esto me dice la reacción, más hidrógeno me da metano. ¿Sí? Carbono grafito más hidrógeno me da metano. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto tiene una cierta entalpía estándar de reacción que yo no conozco. ¿Sí? Y a mí me dan como dato la entalpía estándar de reacción del carbono más el oxígeno que da dióxido de carbono, la del hidrógeno que me da agua cuando le sumo oxígeno, y la del dióxido de carbono más agua cuando tengo la combustión del metano. ¿Sí? Me dan estas reacciones que están acá, me dan tres reacciones distintas. Que si yo las sumo, o si hago una... en realidad sí, si la sumo, esta la tengo que dar vuelta básicamente. Si yo las sumo, ¿sí? Si yo las sumo, la suma total me termina dando la reacción que yo estoy viendo anteriormente. Carbono grafito más hidrógeno que me da metano. Entonces, por ley de Hess, yo hago esta cuenta. En realidad hago esta cuenta que está acá. ¿Sí? Escribo la entalpía estándar de reacción y me termina dando el resultado que estoy buscando. Este tipo de problemas yo no les voy a explicar cómo se hacen. ¿Sí? Lo único que tienen que conocer es la ley de Hess. ¿Sí? Saber que en la ley de Hess, ¿sí?, saber que cuando vemos la ley de Hess, ¿sí?, la suma de todos los pasos va a ser igual a la reacción directa. ¿Sí? La cuando hablo de suma también implica resta, ¿no? La suma de todos los pasos, ¿sí?, va a ser igual a la entalpía estándar solita, que es lo que expliqué también en el pizarrón anterior. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Lo que más importa de la ley de Hess es la definición. ¿Sí? Es que sepan la definición. Perdón que no me detenga a explicarles esto, pero les dije el otro día que aquellos problemas que para mí son un poco confusos para ustedes, los voy a pasar nomás y creo que no se los van a tomar. ¿Sí? Creo que no se los van a tomar. Creo que no se los van a tomar. Si se los toman, me hago responsable. ¿Sí? Igual no hay problema porque de las 25 o 30 preguntas que le van a tomar, 24 o 25 van a ser bien, así que no pasa nada. Lo mismo pasa con el concepto de capacidad calorífica y calor específico. Lo único que ustedes tienen que saber de capacidad calorífica y calor específico es la definición. ¿Sí? Con la definición estamos bien. ¿Sí? Que es lo único que vamos a poner. La capacidad calorífica es la cantidad de calor que necesito para elevar 1 grado centígrado la temperatura de determinada sustancia. Esa capacidad calorífica es diferente para todas las sustancias y tiene que ver con la capacidad, es con la cantidad de calor que yo necesito entregarle a una sustancia para que aumente en 1 grado centígrado. Esa es la definición de capacidad calorífica y con eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Copien lo que está en el pizarrón. Si no me explayo más es porque no es necesario, chicos, créanme. Y ahora sí, vamos a pasar
al segundo principio de la termodinámica. ¿Sí? Vamos a pasar al segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica es muy importante para nosotros porque nos ayuda a definir un nuevo concepto termodinámico, una nueva variable termodinámica que se conoce como entropía. ¿Sí? Entropía. ¿Sí? La entropía es mi variable termodinámica preferida. Yo sé que ustedes estuvieron todo el tiempo pensando cuál será la variable termodinámica preferida de Mati. Bueno, la entropía es mi variable termodinámica preferida. ¿Sí? La entropía ayuda, ¿sí?, a terminar de determinar qué procesos serán espontáneos y qué procesos no lo serán. Cuando yo empecé a hablar de termodinámica, les dije que nos iba a ayudar a determinar qué procesos sucedían y cuáles no. ¿Sí? Y cuando vimos lo que tenía que ver con cinética, vimos a qué velocidad sucedían los procesos. Bueno, yo ahora voy a ver qué procesos suceden y qué procesos no. ¿Sí? Esa es la característica fundamental de la termodinámica. Para poder determinar eso, necesito conocer el concepto de entropía, que nos va a ayudar a generar, ¿sí?, lo que se conoce como variación de energía libre de Gibbs, y esa variación de energía libre de Gibbs es la que nos ayuda a determinar cuándo un proceso es espontáneo o no. ¿Sí? ¿Qué es que un proceso sea espontáneo? ¿Sí? Los procesos son espontáneos cuando suceden sin la necesidad de que un factor externo del sistema, ¿sí?, un factor externo del sistema, impulse ese proceso. O sea, suceda naturalmente. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Si ustedes tienen una patineta, ¿sí? Tienen una patineta. ¿Saben lo que es una patineta o no? Sí. Bien. Tienen una patineta. Tienen el piso, ¿sí? Y tienen una patineta. Acá, me pongo acá la patineta. ¿Tac? La apoyo en el piso, así como lo ven al piso, ¿sí? Lo apoyo en el piso. ¿La patineta anda o no anda? No. No, no anda. Si yo me paro arriba y empiezo a hacer así con el piecito, ¿anda o no anda? Sí. O sea, la patineta anduvo cuando yo empecé a impulsarla con el piecito. ¿Sí? Que la patineta ande en este sistema depende de un factor externo. ¿Se entiende? Ese proceso no es espontáneo. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo tengo la misma patineta, pero estoy en este sistema, miren. ¿La patineta anda o no anda? Sí, va a andar sola porque están caídas. Para abajo anda sola, perfecto. O sea, para abajo es un proceso espontáneo. Está bien que me digan que anda, pero ¿saben cuál es el tema? No alcanza, como les decía hoy. ¿Para dónde anda? Me tenés que decir. ¿Sí? ¿Para dónde anda? Para abajo. Para abajo, ¿sí? Y si yo quiero que ande para arriba, ¿va a andar para arriba? No, No. ¿Seguro? Claro. o sea, va a tener que estar Va, una fuerza. Por Si sí yo voy para solo. arriba y empiezo a hacer así con el piecito, ¿va para arriba o no? sí, vas a necesitar de un factor externo. Necesito un factor externo para que suba. Esa es la diferencia entre un proceso espontáneo y uno no espontáneo. El espontáneo sucede naturalmente, sin la presencia de ningún factor externo. Ahora, el no espontáneo va a necesitar de un impulso externo para que suceda. Ya veremos cuáles van a ser esos impulsos externos para que sucedan. Bueno, la entropía es quien nos ayuda a darnos cuenta cuándo necesitamos del impulso y cuándo no lo necesitamos. ¿Sí? Con la entalpía y la energía interna que nosotros estuvimos viendo no nos alcanza. Necesitamos este concepto que es el concepto de entropía. ¿Sí? Entropía. Pongan segunda ley de la termodinámica, copien los 8 renglones que están ahí, que 8 renglones no pueden tardar más de un minuto en copiarlos, y ya paso. ¿Sí? Ah, yo me acuerdo yo me acuerdo que estuvo de moda en ese momento, esa película, en un momento. Ahora me estoy acordando, pero no la vi.
No la vi. Bueno, básicamente, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica lo que establece es lo siguiente. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Sí? Esto dice la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Dice que en procesos espontáneos, la entropía del universo, ¿sí? No del sistema, del universo, aumenta. O sea, se vuelve mayor que cero. En procesos espontáneos, la variación de entropía del universo aumenta. O sea, se vuelve mayor que cero. ¿Sí? ¿Qué es la entropía? La entropía es una forma de medir el orden que tiene un sistema o un proceso. ¿Sí? Y acá es donde siempre les digo algo y se me enojan todos. El orden depende de cada uno. No, pindonga. Todo el mundo sabe lo que es algo ordenado y todo el mundo sabe lo que es algo desordenado. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más ordenado? ¿La célula de una bacteria o la célula nuestra? O sea, ¿qué es más ordenado? ¿Una célula procarionte o una eucarionte? Eucarionte. Ordenado, una eucarionte. Nosotros tenemos células más ordenadas. ¿Por qué? Porque somos seres Porque son humanos. más complejas. Son más, escuchen la palabra esta, capaz no la escucharon nunca, pero a mí me encanta. Están más compartimentizadas. Tienen más compartimientos. O sea, hay cosas que suceden en lugares diferentes, que están divididas, que están separadas. ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? Hay cosas que suceden en lugares específicos. Entonces, eso implica un cierto orden. ¿Sí? Eso implica un cierto orden. Mientras más ordenado está un proceso, ¿sí? Mientras más ordenado está un proceso, ¿eh? No les voy a decir que es mejor, ¿sí? No les voy a decir que es mejor, pero presenta menor pérdida de energía, de alguna manera, y ahora lo vamos a ver cómo. ¿Sí? A mayor entropía, mayor orden. ¿Sí? A mayor entropía, mayor orden. ¿Sí? Mayor orden. Les pregunto algo. ¿Qué les parece que va a estar más ordenado? ¿Una sustancia que está a 20 grados centígrados o una sustancia que está a 80 grados centígrados? Una 20. ¿Por qué? 20. Porque las Porque moléculas están menos dispersas. va a estar menos dispersa. Las moléculas, si es un gas, están menos dispersas, muy bien, ¿sí? Y aparte, las moléculas, ¿sí? Se mueven más lento a 20 grados centígrados que a 50 u 80 grados centígrados. Por lo tanto, está más ordenado a menor temperatura. ¿Eso queda claro o no? Sí, profe. Les pregunto algo, ¿qué les parece que va a estar más ordenado? ¿Algo que tiene un número de moles gaseoso alto o un número de moles gaseoso bajo? Número de gaseosos bajo. Mientras menor es el número de moles gaseosos, menor va a ser la entropía, justamente porque hay menos partículas que puedan chocar entre sí. Eso aumenta el orden, ¿sí? Eso aumenta el orden. ¿Estamos? Este concepto de conocer cuán ordenado o desordenado está un proceso nos ayuda, ¿sí? A determinar si el proceso será espontáneo o no espontáneo. ¿Sí? Mientras más desordenadas están las cosas, mayor tendencia tengo a que el proceso sea espontáneo. Porque las cosas se ordenan espontáneamente o tengo que hacer algo para que se ordenen. Tienes que hacer algo. Es lo que les contaba el otro día del cajón de las bombachas o de los calzoncillos. ¿Sí? Si yo vengo y tiro nomás, ¿sí? Adentro del calzón, adentro del cajón, el calzón, va a estar más desordenado. Para que esté ordenado, tengo que ir doblándolo y poniéndolo en un lugar determinado. Si lo quiero ordenar por color, si lo quiero ordenar por viejo o nuevo, si lo quiero ordenar por ir a bailar o a jugar al fútbol. ¿Sí? Tengo que ordenarlo de una manera en particular. ¿Sí? Pero espontáneamente va a tener tendencia a hacer ¿qué cosa? Yo tiro y se guarda solo, el que va con el de jugar al fútbol con el Va jugar a al ser fútbol. más desordenado. Ah, la tendencia natural es a desordenarse, ¿sí? La tendencia natural es a desordenar, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón. Profe, entonces, a mayor entropía es mayor desorden.
A mayor entropía es mayor desorden. Exactamente. A mayor Yo lo había entropía. anotado más orden. ¿Cómo? Mayor orden había anotado. No. Mientras mayor es la entropía, mayor es el desorden, ¿sí? Cuando el proceso, ahora lo vamos a ver igual. Cuando la variación de la entropía es mayor a 0, aumenta el desorden. Cuando la variación de entropía es mayor a 0, aumenta el desorden. Ahora lo vamos a anotar igual. Cuando la variación de entropía es menor a 0, disminuye el desorden, ¿sí? A mayor desorden, mayor entropía. El universo tiene tendencia a desordenarse. ¿Sí? El universo tiene tendencia a desordenarse. ¿Saben cuál es el máximo grado de entropía de un ser humano? Contanos. ¿Cómo? Contanos. ¿No se imaginan? Si nosotros permitimos que la entropía aumente en nuestro cuerpo ilimitadamente, ¿hasta dónde? ¿Va a ser ilimitado? No, no va a ser ilimitado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el máximo punto de entropía que podemos tener nosotros como humanos? ¿Escucharon hablar del catabolismo y el anabolismo? Sí. ¿Qué es el Sí. catabolismo? La destrucción ¿La destrucción de qué? de, de diferentes aminoácidos, todos los otros procesos. El catabolismo implica una ruptura de moléculas grandes a moléculas más pequeñas, ¿sí? Y el anabolismo es convertir moléculas grandes a través de moléculas más pequeñas, ¿sí? O sea, vos obtenés una grande a partir de una pequeña. ¿Qué les parece que tiene mayor entropía? ¿El catabolismo o el anabolismo? El catabolismo. El catabolismo implica una molécula grande que se hace muchas chiquitas, ¿sí? Eso tiene una variación de la entropía mayor a 0, ¿sí? Si vos tenés una proteína en tu cuerpo y va a aumentar su entropía, ¿qué le va a pasar? Se va a ir sintetizando en cosas más Se va a chicas. ir, no sintetizando, se va a ir, ¿qué cosa? Se Rompiendo. va a desordenar. Hidrolizando, se va a ir rompiendo. Entonces, si yo alcanzo como ser humano mi máximo grado de entropía, lo que me va a estar pasando es que me voy a estar deshaciendo, ¿sí? Cuando llego al máximo grado de entropía como ser humano, prácticamente lo que va a suceder es que voy a morir, ¿sí? Nuestro cuerpo gasta un montón de energía, un montón de la energía que yo consumo, ¿sí? En generar anabolismo, o sea, en armar lo que se va desarmando. ¿Se entiende lo que pasa o no? A medida que yo me voy volviendo más viejito, ¿sí? O las chicas se van volviendo más viejitas, lo que sucede es que nuestra capacidad de regenerar lo que se va desarmando disminuye, ¿sí? Tengo cada vez menor capacidad de recuperación celular, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien. Borro esto. Alguien me habló y no me di cuenta. Sí, profe. Gracias, Nao. A ver. Entonces, lo que les decía recién del segundo principio de la termodinámica lo van copiando porque ya lo dije, ¿sí? El universo tiende al más grande estado de desorden. Eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. El universo tiende al más alto grado de desorden, ¿sí? Siempre que nosotros tenemos un proceso espontáneo, ¿sí? Es porque la entropía del universo aumentó, ¿sí? ¿Cuál es el problema con la segunda ley de la termodinámica? ¿Yo puedo medir fácilmente la entropía del universo? No, Creo ¿Sí o que no? no. porque hay demasiadas cosas ordenadas. El universo es el universo, es todo. ¿Qué es lo que yo aíslo para el estudio? Sistema. El sistema. Yo no puedo aislar todo el universo. O sea, está buenísima la segunda ley de la termodinámica, me resuelve un montón de problemas, pero no me define exactamente cuándo un proceso va a ser espontáneo. Me dice que hay una tendencia a que cuando exista un aumento de la entropía, el proceso va a querer ser espontáneo, pero no quiere decir que esté definido al 100%, porque yo no puedo medir la entropía del universo.
yo puedo medir la entropía de los sistemas, ¿sí? Cuando mido la entropía de un sistema, me voy a dar cuenta si ese sistema tiene o no una tendencia a volverse espontáneo, ¿sí? O sea, la entropía es un factor que me ayuda a ver si el proceso va a ser espontáneo. Ahora, solo con la entropía del sistema, o sea, con la entropía de una reacción, no puedo asegurar que el proceso va a ser espontáneo. ¿Me siguen más o menos a lo que me refiero o no? ¿Están copiando lo que está en el pizarrón? A ver, los que prestaron atención la semana pasada. La clase pasada, ni siquiera la semana pasada, que fue el domingo, que les cuento que éramos 35 nomás. El domingo no sé qué estaba haciendo el resto. Parece que los domingos no quieren venir a clase, jódanse. ¿Qué era esto? La suma. La teorema. sumatoria, muy bien. Esto se lee igual que lo que estuvimos viendo para entalpía. Se lee tal cual para lo que estuvimos viendo para entalpía, ¿sí? Así que por eso no se preocupen. Se lee igual que lo que estuvimos viendo para entalpía, ¿sí? Seguro que lo que faltaron estaban estudiando, Mati. Seguro que estaban estudiando. Sigan jodiendo. Yo ya les dije que todo este mes íbamos a dar clase los domingos. Si ustedes se lo van a seguir tomando libre el domingo, están fritos, mis angelitos, ¿eh? Pues se van a perder un montón de temas. Que entran en los parciales de la facultad, no es que los estoy inventando yo, porque a mí me encanta dar termodinámica, entonces les doy termodinámica de onda para yo sentirme mejor porque estoy dando un tema que me gusta. Les estoy dando temas, pues se los toman, si no, no se los daría, ¿sí? Bien. ¿Puedo borrar? Un ratito más, Mati. No, espere. Joaquín. Les hago una pregunta, ¿qué es eso que acabo de escribir? Los cambios de estado. Los cambios de estado. Muy bien. ¿Sí? Les hago otra pregunta. ¿Sí? Les hago otra pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que un proceso va a ser espontáneo? Escuchá lo que te iba a preguntar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que un proceso va a tener más tendencia a ser espontáneo? ¿Si absorbe energía o si libera energía? Si libera energía, Le Si absorbe. libera energía. Bien, Florencia. ¿Por qué si libera energía? ¿sería más rápido o no? No sé. No. Si absorbe energía, ¿qué necesita para que suceda el proceso? Un factor externo. Factor externo. Necesita un factor. O sea, si absorbe energía, necesito energía. ¿De dónde? Y de otro lado. Justamente absorber energía, cuando la entalpía es mayor a cero, yo necesito absorber energía de algún lado. ¿Se entiende? Necesito energía. Entonces, hay una tendencia bastante marcada, que no quiere decir que sea definitoria, a que los procesos espontáneos, ¿sí?, impliquen una liberación de energía. En realidad lo que se dice es que mientras menor es la variación de entalpía, mayor es la tendencia a que el proceso sea, espontáneo. Mayor es la tendencia, no lo puedo asegurar. Y ahora estoy en la misma situación que pasaba con la entropía. Yo les dije que si el proceso de la entropía, la variación de la entropía es mayor a cero, tengo una tendencia bastante grande a que el proceso sea espontáneo, pero no lo puedo definir. O sea, tengo dos variables termodinámicas que me ayudan a pensar que un proceso puede ser espontáneo, pero no lo puedo definir. ¿Queda claro eso o no? Y les voy a ¿Puedo repetir? mostrar algo. ¿Cómo? Que se puede explicar de vuelta. Sí. Si yo digo que un proceso tiene tendencia a desordenarse, la variación de la entropía es mayor a cero. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Lo que yo dije hoy es que, como dice la segunda ley de la termodinámica, que la mayoría de los procesos químicos tienen tendencia a desordenar. Perdón, dije mal. Va de nuevo. Los procesos, en general, que desordenan al universo, o sea, que generan que la variación de la entropía del universo sea mayor que cero, tienden a ser espontáneos. Eso es lo que yo dije. ¿Sí? Como no puedo medir la entropía del universo, lo que dije fue, bueno, si la variación de la entropía es mayor a cero, hay una tendencia bastante marcada a que el proceso sea espontáneo.
entropía, variación de entropía, perdón, mayor a 0. ¿Estamos? Después dije que, recién dije, cuando un proceso tiene una entalpía menor a 0, hay una tendencia bastante marcada a que ese proceso sea espontáneo. ¿Se entiende ahora o no? Ahora, ninguno de esos dos conceptos por separado, ¿sí?, definen el concepto del valor de espontaneidad. O sea, ninguno de los dos por separado hacen que el proceso sea espontáneo. ¿Me siguen lo que digo o no? O sea, los dos solos, separados, no puedo usarlos para definir el concepto de espontaneidad. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es eso, que solitos los dos no me sirven. ¿Estamos? O sea, yo si miro el signo de la entropía solito, no puedo asegurar que el proceso sea espontáneo. O sea, yo veo variación de entropía positivo, no puedo asegurar que sea espontáneo. Yo veo variación de entalpía negativo, no puedo asegurar que sea espontáneo. Hay una tendencia, pero no lo puedo asegurar. ¿Me siguen con eso o no? O sea, que Mati sería, a ver si entendí. Cuando entropía es mayor a 0, Sí. significa que tiende a ser más espontáneo. Y cuando entalpía es menor a 0, tiende a ser espontáneo. Exacto, pero no puedo definirlo. Ah, ok. ¿Sí? No lo puedo asegurar. Y les voy a mostrar. Cambios de estado. ¿Están acá los cambios de estado, sí o no? Fíjense. Si yo paso de líquido a sólido, ¿sí? De líquido a sólido. ¿Tengo que absorber calor o liberar calor? Liberar. Si yo paso de líquido a sólido, para que hago las flechas un poquito más largo, perdonen. ¿Saben lo que voy a hacer? Las voy a borrar y las voy a hacer de un color que nos ayude un poquito más. Borro todas. Ahora vuelvo a preguntar, me estaba bien lo que me habías dicho. Bueno. Va de nuevo. Si yo paso de líquido a sólido, ¿sí? Yo necesito liberar calor. ¿Se entiende? De líquido a sólido necesito liberar calor. ¿Por qué? El calor, cuando está en el compuesto líquido, se convierte, ayuda a las moléculas a moverse más rápido. ¿Sí? Es una conversión a energía cinética. El calor hace que las moléculas se mueven más rápido. Si yo le saco calor, lo que hago es disminuir la energía cinética de las moléculas y me termino convirtiendo en un sólido. ¿Sí? O sea que para pasar de líquido a sólido se libera calor. ¿Sí? Pregunto algo, si se libera calor, ¿el proceso es endotérmico o exotérmico? Exotérmico. O sea que de líquido a sólido es un proceso exotérmico. ¿Sí? Donde delta de H, ¿qué signo tiene? Negativo. Es Negativo. menor a 0. Lo escribo. ¿Sí? Que quede bien escrito eso. Voy a escribir más chiquito, ¿no? ¿Sí? Es exotérmico y delta de H es menor a 0. Eso quiero que les quede bien claro. ¿Sí? Bien. Para pasar de gas a líquido, ¿es un proceso endotérmico o exotérmico? Exotérmico. ¿Por qué? Porque necesito que libere calor. Perfecto. O sea, ¿es un proceso donde delta de H es mayor a 0 o menor a 0? No, menor a 0. Entonces, voy a escribir acá directamente delta de H es menor a 0, ¿no? Así no tengo que escribir de nuevo exotérmico. ¿Queda claro que si delta de H es menor a 0 estamos hablando de un proceso exotérmico? ¿Sí? Entonces, de gas a líquido, delta de H es menor a 0.
O sea que el proceso, ¿cómo es? ¿Me dijeron bien recién? Exotérmico. Exotérmico. ¿Sí? Exotérmico. Muy bien. Perfecto. ¿Y si paso de gas a sólido, cómo es? También Exotérmico. También paso a un proceso exotérmico. ¿Sí? Exotérmico. Entonces, vamos a poner acá, delta de H es menor a 0. ¿Sí? La variación de la entalpía es menor a 0 en los tres casos. ¿Sí? En los tres casos. Vamos para el lado opuesto. ¿Sí? Vamos para el lado opuesto. Si yo me convierto de sólido a líquido, ¿el proceso es endotérmico o exotérmico? Endotérmico. Si voy de sólido a líquido, tengo que absorber calor, y ese calor que yo voy a absorber, ¿sí? Va a hacer que las moléculas se muevan cada vez más rápido y se quieran separar, ¿sí? Por lo tanto, de sólido a líquido es un proceso endotérmico. ¿Sí? Es un proceso endotérmico. ¿Sí? Donde delta de H, ¿cómo es? Mayor a 0. Mayor a 0. Muy bien. ¿Sí? Tengo un delta H mayor a 0. ¿Sí? Perfecto. Ahora me fijo lo que me escribí. ¿Cómo es el proceso de sólido a gas? ¿Endotérmico o exotérmico? endotérmico. También es endotérmico, y el proceso de líquido a gas también es exotérmico. ¿Sí? Muy bien, los procesos opuestos, ya lo habíamos visto el otro día, ¿qué particularidad tienen? Si este delta de H es menor a 0 y vale 8, perdón, menos 8, ¿cuánto va a valer este? 8. Más 8. Si este proceso que estaba acá era menos 7, ¿este proceso cuánto va a valer? Más 7. 7. Si este que está acá vale menos 25, ¿este cuánto va a valer? Más 25. Más 25. En procesos, ¿sí? En los procesos, si la entalpía, cualquier función termodinámica para un lado tiene un signo, para el otro tiene el opuesto. ¿Sí? Entonces, de líquido a gas, el proceso va a ser mayor a 0, ¿sí? Delta de H mayor a 0. Vamos a poner acá delta de H mayor a 0. Les dejo todo anotado por las dudas. Mayor a 0, ¿sí? Y en este proceso que está acá, delta de H también es mayor a 0. ¿Sí? Muy bien. Tengo los distintos tipos de procesos y la entalpía para cada uno de los procesos que estamos viendo hasta ahora. ¿Sí? Muy bien. Ya sé que pasar de gas a líquido es exotérmico, pasar de líquido a sólido es exotérmico, pasar de gas a sólido es exotérmico, y los cambios de estado opuestos tienen el signo opuesto. ¿Sí? Es bastante común que a ustedes les pregunten si la fusión es un cambio de estado endotérmico o exotérmico. ¿Sí? ¿Cuál era la fusión? Pasaje de sólido a líquido. ¿La fusión es exotérmica o endotérmica? Endotérmico. La fusión es endotérmica. ¿Sí? Es endotérmica. Ahora, eso con la entalpía. ¿Sí? Eso con la entalpía. Ahora, miren esto. Yo agarro y les voy a decir, en lugar de hablar de entalpía, hablemos de entropía. ¿Sí? Hablemos de entropía. ¿Sí? Les pregunto algo. De líquido a sólido, ¿se ordena o se desordena? Se ordena. Se ordena. Se ordena, muy bien, vamos a poner acá, se ordena. Muy bien. Y si se ordena, ¿cómo es delta de H? Delta de S, perdón. Negativo. Es Menor menor. sería a ¿Cómo? 0. A 0, perfecto. No, sería menor a 0. O sea, Es menor a 0. ¿Sí? Si el proceso se ordena, es menor a 0. ¿Estamos? Es menor a 0. O sea que delta de S. Uy. Delta de S es menor a 0. Muy bien.
¿Sí? Muy bien. De gas a sólido, ¿se ordena o se desordena? Se ordena. Ordena. Se ordena. ¿Sí? Vamos a poner directamente acá. Delta DS es menor a 0. ¿Sí? Y de gas a líquido, ¿se ordena o se desordena? Se Se ordena. ordena también. Se ordena, ¿sí? Siempre que estoy de un estado, ¿sí? De un estado disperso y paso a un estado condensado, me estoy ordenando. ¿Sí? Siempre que paso a un estado disperso y paso a un estado condensado, me estoy ordenando. Gas, estado disperso; líquido, estado condensado. Líquido es un estado condensado, pero el sólido es más condensado aún. ¿Sí? Entonces, siempre que paso de un estado disperso a uno condensado, me voy a ordenar. ¿Sí? Eso es bastante importante y lo tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Voy a aprovechar que tengo acá este. Voy a dibujar los 3 triangulitos. Así nos tengo que hacer. ¿Qué le pasa a la entropía? ¿Sí? Si yo paso de sólido a líquido, ¿las moléculas se ordenan o se desordenan? Se desordena. Se desordenan. O sea que delta DS, ¿cómo es? Mayor a 0. Mayor a 0. Mayor a 0. Se desordenan. Y si yo paso de sólido a gas, ¿se ordena o se desordena? ¿De sólido a gas, se ordena o se desordena? Desordena. Se desordena. ¿Y de líquido a gas? También se desordena. También se desordena. Muy bien. ¿Sí? Yo tengo ahora los 3 estados de agregación, y en cada pasaje de un estado al otro, voy a ver si una sustancia se ordena o se desordena. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Pregunto algo. Si delta de H es menor a 0, ¿hay una tendencia a que sea espontáneo o no espontáneo? A que sea espontáneo. Si delta de H es menor a 0, hay una tendencia a que sea espontáneo. A ver, entonces, fíjense lo que les voy a preguntar. El pasaje de gas, solamente teniendo en cuenta la entalpía, a sólido, ¿es espontáneo o no espontáneo? Sí. No. Solamente teniendo en cuenta esto. ¿Puedes repetir lo que dijiste, profe? Porque no... El pasaje de gas a sólido, solo teniendo en cuenta la entalpía, ¿va a ser espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo. Les pregunto, ¿puedo tener solo en cuenta la entalpía? No. 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 Porque si yo el mismo proceso tengo en cuenta solamente la entropía, ¿sería un proceso espontáneo o no espontáneo? No espontáneo. Sería no espontáneo, porque la variación de la entropía me va a venir a 0. ¿Sí? No siempre los procesos tienen el signo que corresponde para que yo pueda determinar que algo es espontáneo o no espontáneo. En los cambios de estado, por ejemplo, el signo de la entalpía y la entropía es el mismo. De gas a líquido tienen el mismo signo, entalpía y entropía. De líquido a sólido tienen el mismo signo, entalpía y entropía. De sólido a líquido tienen el mismo signo, entalpía y entropía. ¿Sí? O sea, tienen el mismo signo en el sentido del cambio de estado. O sea, si yo ya sé que la entalpía es menor a 0 de líquido a sólido, la entropía también va a ser menor a 0. Tienen el mismo signo durante el cambio de estado. ¿Sí? Durante el cambio de estado. Me alcanza a mí. ¿Sí? Conocer una de las dos para ver si es espontáneo o no espontáneo. No. No. Y acá hay un tercer factor que aparece. ¿Sí? Pongan
cambios de estado y funciones termodinámicas, cambios de estado y funciones termodinámicas, y copien esto. ¿Vieron el agua? ¿Conocen el agua o no? Conocemos. ¿Conocen? Bien, me alegro. ¿Es espontáneo el cambio de estado de líquido a sólido? O sea, yo dejo acá arriba de mi escritorio un vaso con agua. ¿Se congela, sí o no? No. No. Ahora, les pregunto de nuevo. ¿Sí? Les pregunto de nuevo. Si estamos en julio, ¿sí? Y vivo en Tierra del Fuego, y dejo un vaso de agua arriba de la mesa en el patio, y vuelvo al otro lado, al otro día, ¿se congela o no? Sí. Sí. O sea, ¿fue espontáneo el cambio de estado o no? Ahí sí. Claro. Ahí sí. ¿Qué cambió? La temperatura. La temperatura. ¿Sí? Cambió la temperatura. ¿Estamos? Cuando los signos de la entalpía y la entropía son iguales, cuando los signos de la entalpía y la entropía son iguales, ¿sí? La temperatura es el factor que determina si el proceso será espontáneo o no. ¿Sí? Cuando los signos de la entalpía y la entropía son iguales, la temperatura es el factor que determina si el proceso es espontáneo o no. ¿Sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta y lo van a notar. ¿Sí? Cuando los signos de la entalpía y entropía son iguales, la temperatura indica si el proceso será espontáneo o no. ¿Estamos? ¿Puedes repetir, Mati? Cuando los signos de la entalpía y la entropía son iguales, la temperatura es quien determina si el proceso es espontáneo o no. Pero esto no es gracias a la temperatura. Esto es gracias a una nueva variable libre de Gibbs. ¿Sí? Energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es una variable termodinámica que relaciona a la entalpía y a la entropía. ¿Sí? A la entalpía y a la entropía. ¿Sí? Y para lo que sirve la energía libre de Gibbs es para medir la cantidad de energía utilizable, ¿sí? O energía capaz de realizar un trabajo útil, ¿sí? En un sistema determinado. En un sistema determinado. La variación de la energía libre de Gibbs relaciona a la entalpía y a la entropía, ¿sí? Y su signo, ya sea positivo o negativo, sí nos va a determinar si el proceso es espontáneo o no. Y la variación de la energía libre de Gibbs depende de tres cosas. No se preocupen que lo voy a explicar de nuevo el domingo. Depende de la entalpía, depende de la entropía, depende de la entalpía, depende de la entropía y depende de la temperatura. Depende de la entalpía, depende de la entropía y depende de la temperatura. Esos tres factores definen a la energía libre de Gibbs, que es la energía que se utiliza para realizar un trabajo útil. ¿Sí? La energía que se utiliza para realizar un trabajo útil. ¿Estamos? Solo les di la definición para que sepan de lo que estoy hablando. Escúchenme una cosa.